Bienvenidos, hoy vamos a revelar los secretos para tener una familia feliz, ya sea un matrimonio o una relación de noviazgo. Bien, comencemos. Son 5 aspectos importantes que son vistos en el área espiritual, material, emocional, física, económica y voluntad. Son estas 5 áreas de donde se pueden dar o conocer la importancia de estos 5 puntos, pues son a través de las revelaciones de diferentes maestros espirituales y deidades y del mismo Dios incluso, ya que estas cosas lo vamos a poder encontrar en la Biblia, en el Bhagavad Gita, en el Corán y en otros libros sagrados, donde también hacen referencia de manera muy sutil, no muy explicativa en algunos casos, pero sí lo vamos a poder encontrar. Y es muy importante. Bien, vamos a empezar con el área espiritual, que hoy vamos a comenzar con el área más importante de todas, el área espiritual. Para una relación feliz, para una relación duradera, donde esté el respeto, el amor, la fidelidad entre la pareja, la comprensión y todo aquello que siempre han deseado muchas personas, aquello donde siempre han querido que la pareja incluso de alguna manera les proteja, los ayude, sea un complemento más que un estorbo, donde la pareja no represente un problema, como muchas veces dicen las mujeres y los hombres. No, los hombres simplemente sirven para dar problemas y los hombres dicen lo mismo de las mujeres y las mujeres simplemente sirven para dar problemas. ¿Por qué sucede esto? Habría que preguntarse. La ciencia espiritual nos enseña que todos estos problemas vienen a raíz de la cultura degradada que tenemos en el mundo actual. ¿Qué quiere decir esto? La cultura es un conjunto de valores y antivalores que vamos adquiriendo desde el nacimiento, un conjunto de hábitos, un conjunto de costumbres que nos enseñan que son buenos y malos, pero equivocadamente las personas que nos enseñan son las mismas personas que están cometiendo esos errores. Entonces, al no saber ellos que esas costumbres, esos hábitos son malos y son negativos y por la mayoría de la sociedad ya se ha distorsionado y ha sido vista como buena o no dañina, los han hecho creer que no es malo. Entonces, en ese aspecto, dentro de la espiritualidad, no simplemente estamos hablando de ser creyente, de ser cristiano, de ser musulmán, de ser judío, de ser creyente de Krishna, o en este caso hindú o hindi, o creyente de alguna otra religión o tal vez de alguna otra filosofía, como sea la budista. No simplemente se trata de ser creyente, ni tampoco solamente se trata de ser practicante, porque mucho más que ser practicante, dentro de estas doctrinas y dentro de estas prácticas espirituales, dentro de estas religiones, encierra un misticismo mucho más intrínseco, mucho más profundo, el cual tiene la finalidad de enseñarle al hombre y a la mujer lo correcto y la reconducción del mismo para el bien y no su autodestrucción. Por ello es muy importante el área espiritual. El área espiritual nos enseña a los hombres a no dañar a los demás y no dañarnos a nosotros mismos. Y cuando nosotros no tenemos en claro esto y simplemente pensamos en que simplemente es ir a la iglesia, en que simplemente pensamos que es ser creyente y orar, pues estamos cometiendo un error. Porque nuestra pareja, por más que sea creyente y sea cristiana, si no tiene entendido que el fin de la práctica de cualquier religión, sea cristiana, católica, ortodoxa, judía, musulmana, es no hacer daño a los demás y no hacerse daño a sí mismo, entonces estaríamos cometiendo o incluso podríamos cometer errores. Porque sucede que muchas veces simplemente pensamos que no tenemos que hacer daños a los demás, simplemente eso es lo que nos enseñan en muchas religiones, en muchas iglesias.
querer al prójimo, etcétera, etcétera, pero no nos hablan de no hacernos daños a nosotros mismos, y si nos hablan de manera, pues simplemente nos dicen que debemos querernos, pues quererse no es lo mismo que no hacerse daño. Entonces, y además incluso el concepto de quererse lo distorsionan porque lo ven desde el punto material, lo ven desde el punto de vista de la satisfacción de los sentidos. Para que una persona y a través de y que la familia y las relaciones sean duraderas y felices, primero debe la persona individualmente autorrealizarse en todas las áreas que hemos mencionado y que en otros videos vamos a ir mencionando las demás áreas porque son muy extensos. Verán ustedes que con el área espiritual tardaremos un buen rato. Recordemos que son otra vez área espiritual, emocional, física, económica y la voluntad. El área espiritual entonces es aquella autorrealización. Primero tiene que suceder en la persona. Por ejemplo, yo escuchaba de una TikToker que decía que no te juntes con aquel hombre que no te ofrece estabilidad espiritual, pero eso no es posible porque esa persona está muy equivocada, porque lo espiritual es algo interno, es algo de nosotros, es algo que tenemos que saberlo cultivar interiormente y hacerlo crecer dentro de nosotros y para lo después perfeccionarlo, irlo adoptando y en su defecto hacerlo un hábito de vida. Ahora, ¿qué significa ser espiritual? Bueno, ser espiritual significa entender las leyes divinas y no solamente entenderlas, sino practicarlas y entender y volverse a conectar con Dios. Porque dentro de esta área, dentro de este mundo que nadie nos dice, no nos dicen que hay dos clases de leyes, leyes espirituales, leyes materiales, y las leyes espirituales pues son aquellas que tenemos que seguirlas para tener una buena conducción de lo que es una familia feliz. Asimismo, entonces, tenemos que empezar nosotros a recapacitar como hombres y mujeres que aquel hombre o mujer que no haya encontrado los verdaderos valores, que no sepa cuáles son las leyes espirituales, ni se haya reconectado con la divinidad que es Dios Padre, en este caso lo podemos llamar Krishna, lo podemos llamar Allah, lo podemos llamar de diferentes nombres, porque incluso se dice que tiene el nombre de Dios celestial, en hebreo muchos lo llaman Abba, o en griego también tienen otros nombres. Entonces vean ustedes que tiene diferentes nombres, es de acuerdo a al lenguaje, es de acuerdo a la cultura, pero todos se refieren al mismo Dios en sí. Solo hay un Dios de dioses y es Dios Padre Celestial, el cual siempre nos rige. Después de ellos hay varios subdioses o semidioses a través de los cuales también se nos pueden brindar favores, pero ellos se rigen siempre a Dios de dioses, Dios Padre Celestial. Por tanto, incluso debemos tener en cuenta este conocimiento. Si alguien adora a otro Dios, no lo vamos a aislar por eso, porque recordemos que incluso puede ser considerado por algunos equivocadamente Buda una divinidad, pero no es una divinidad, sino es un maestro iluminado que también viene a traer las enseñanzas del mismo Dios Padre. Así también lo trae Jesucristo, así mismo lo trae Krishna, que Krishna es una encarnación también de Dios Padre. Y así también lo trae Mahoma, que también es un enviado de Dios Padre, y así también lo trajo Moisés, y así hubieron diferentes personas a lo largo de los años que trajeron el mensaje de Dios Padre. Muchas de ellas con algunas enseñanzas extras, entre los cuales en los libros anteriores se han perdido y las cuales no han sido rescatadas. Entonces, eso a tomar en cuenta. Por ello, todos los libros sagrados que hablan de Dios siempre van a ser lo correcto. Entonces, cuando hablamos del área espiritual, no nos estamos refiriendo a ser un buen cristiano, a ser un buen musulmán, a ser un buen hindú, un buen judío.
nos estamos refiriendo a que sea un verdadero creyente y practicante de la ciencia espiritual. Aquel que haya conectado con Dios, aquel que esté dispuesto a hacer sus obras, aquel que conozca las leyes espirituales y se rija a través de ellos. Entonces, es muy importante esto, porque aquel que no tiene ni sabe cuáles son las leyes espirituales y piensa que los 10 mandamientos son leyes espirituales, pues no son leyes espirituales, son leyes materiales. Las leyes espirituales obviamente son muy diferentes, son leyes espirituales y materiales porque está revuelto todo ahí debido a que lo han escrito los hombres, lo han recopilado los hombres, recuerden, a través de enseñanzas que han sido reveladas a diferentes profetas. Entonces ahí están entre leyes espirituales y leyes materiales. Entonces incluso habría que saberlas diferenciar, estudiarlas a cabalidad y entonces vamos a entender a qué hace referencia. Bien, a lo que es también importante resaltar es que cuando una persona, una mujer o un hombre ya tiene crecimiento espiritual, ya tiene ese despertar de conciencia, también lo vamos a llamar despertar de conciencia, porque cuando uno despierta espiritualmente, cuando uno se hace consciente espiritualmente, despierta materialmente. La Biblia se desbloquea materialmente su mente ya no es tan ruin materialmente, ya no trata de corromperse tanto con la materia, ni se daña, ni trata de dañar a los demás. Entonces eso es muy importante reconocerlo. Y cuando una persona ya está en un nivel escalando al menos o despertando y ya empezando a querer escalar, entonces empieza esta persona a ser una persona que puede llegar a aportar a una relación estable y feliz. Eso es lo importante. Lo importante de la espiritualidad por eso radica en que no se haga daño a sí mismo y no haga daño a los demás. Porque si se hace daño, obviamente hará daño a los demás. Entonces, mucho a tener en cuenta eso. Y además de que si no conoce las leyes espirituales también obviamente va a incurrir en errores. En nuestro canal pueden encontrar algunas cosas acerca de las leyes espirituales en otros videos en los cuales hemos estado hablando de las leyes espirituales, las leyes materiales y otras cosas. Y a medida que vaya pasando el tiempo vamos a estar subiendo cosas relativas pues para que ustedes vayan entendiendo cuáles habían sido también las leyes espirituales, cuáles habían sido las leyes materiales, qué relación tiene, qué vínculo tiene, cuál es el mejor libro para seguir las enseñanzas tal vez espirituales. Y bueno, hay varios en realidad, pero uno de los mejores al menos que llega a aportar conciencia en el hombre, pues es sin duda el Bhagavad Gita. Después de esto lo podemos sumar a la Biblia, ya sea en su sentido de la Torá o en su sentido del Nuevo Testamento. Y bueno, también está el Corán. El Corán podría ser igual de un libro muy importante. Y podríamos tener el Dharma de Buda, que también es otro libro muy importante, que es muy difícil poner en jerarquías, sino que todos en su conjunto radican casi en la misma posición su importancia por el nivel y el contenido espiritual, el contenido que tienen acerca de la materia y del espíritu para guiar al hombre y a la mujer hacia un bienestar de ambos, hacia una felicidad y una armonía en el mundo entero. Pero eso es lo que no comprendemos muchos y en nuestra ignorancia actuamos desde el lado irracional. Entonces, esta parte es muy importante. Aquella persona que ya esté avanzado espiritualmente y esté despierta espiritualmente no va a cometer ni va a practicar los mismos errores de la cultura actual. La cultura actual hoy en día comete varios errores, como desde la forma de vestirse sin darse de cuenta hace daño, desde la forma de comportarse en sociedad, en familia, con los amigos, desde la forma de elegir la pareja,
desde la perspectiva del dinero y otras banalidades, desde la belleza, desde la forma incluso de cortejar a la pareja. Entonces cometen muchos errores dentro de esa cultura actual. No solamente están esas cosas, sino que una persona que esté a nivel espiritual, despierta y consciente, ya no va a cometer los mismos errores, ya no va a enamorar de la misma manera, ya no va a buscar a la pareja de la misma manera, ni con las mismas cualidades que antes buscaba, ya no va a tener los mismos hábitos alimenticios. Ojo que la alimentación también es algo bien importante. Tantos judíos, musulmanes, como hindús, como budistas y otros, tienen ciertos hábitos alimenticios, y estos hábitos alimenticios todos tienen un fin, todos tienen un despertar espiritual y para la conservación y la armonía del planeta, estudiarlo mucho más. Y es mucho mejor incluso cuando hablamos de los judíos desde un punto de vista no ágila, y por ello incluso en la antigüedad ha ido apareciendo otras religiones que también podemos, y es muy rescatable, el gnosticismo. Y el gnosticismo hoy en la actualidad incluso se ha ido evolucionando, incluso han adoptado nuevas posturas con Samael Weor, que es la gnosis actual, la gnosis moderna, pero la gnosis antigua, aquella gnosis es muy rescatable. La gnosis moderna no es tanto, porque tiene algunas deficiencias en cuanto a la espiritualidad. Sí, es cierto que enseña muchas cosas importantes, pero aún consideramos que le sigue faltando. No se compara para nada, lo vamos a decir así, a la Orden de la Rosa Cruz. La Orden de la Rosa Cruz, indudablemente en enseñanzas espirituales y todo lo demás, supera a la gnosis de Samael Weor. Asimismo, vamos a también poner en énfasis algo muy importante para nosotros. Si ustedes realmente quieren ser felices y encontrar una pareja buena, no busquen en cualquier lugar. Ya nos estamos pasando a otra parte, ya nos estamos pasando a otra área, tal vez una área que no habíamos mencionado ni siquiera en las 5, sino que sería una área llamada social, pero también tiene que ver mucho con el área espiritual y las demás áreas, porque una sociedad espiritual te va a ofrecer personas espirituales, pero una sociedad que no esté vinculada con la espiritualidad y con todo aquello trascendente, con los buenos valores, entonces te va a ofrecer una persona degradada por la cultura actual, una persona que atraiga desde el punto de vista del instinto sexual y otras banalidades y aberraciones que tendrían consecuencias negativas después. Tengan mucho cuidado con eso, por eso entonces vayan a buscar una buena pareja, si ustedes quieren una buena pareja realmente, no una iglesia cristiana, porque las iglesias cristianas ciertamente carecen de estas enseñanzas profundas, no han despertado aún todavía en la verdadera ciencia espiritual, esotérica, mágica, como quieran llamarlo. Otros lo pueden llamar en la verdadera filosofía, otros lo llaman en la conciencia trascendental. Bueno, no podemos dar tantos nombres, pero no han despertado en esta área realmente. Ellos simplemente son personas confundidas que piensan que con simplemente orar, ayunar y otras banalidades van a poder llegar a crear un mundo feliz, pero no es cierto. Entonces no cometan ese error de irse a buscar una iglesia católica, una iglesia cristiana como recomendación. Busquen realmente donde practican ciertos valores espirituales. Ya lo he dicho, la Orden de la Rosacruz puede ser una buena opción. Obviamente que no todos van a ser ahí buenos, obviamente que va a haber otros que recién están empezando, otros que ya están más antes, entonces tengan cuidado. No quiere decir que con toda persona que se vayan a encontrar dentro de esa orden realmente les vaya a proporcionar tranquilidad, paz y felicidad. Obviamente hay ciertas personas que simplemente están de paso y simplemente están de curiosos y que todavía no han adaptado la espiritualidad dentro de ellos. Entonces,
no cometan ese error de a la primera. Siempre ver sus hábitos de vestimenta, alimentación, sus hábitos sociales, sus demás hábitos que tiene del día a día, incluso de la música que escucha, de los mensajes que pone, de todo lo que comparte y todo aquello. Incluso podría ser de la familia que viene, pero ahí vamos a poner una entre paréntesis. En mi caso hay muchas personas que no son de la misma línea espiritual ni han despertado como yo. Entonces, a tomar en cuenta, no todo es la familia. Muchas veces las personas despertamos antes que nuestras familias. Entonces, a tomar en cuenta ese punto importante. Y para el siguiente video estaremos hablando desde el punto de vista espiritual igual, el área emocional, el área física, el área económica, el área de la voluntad. Estos 4 áreas que igual son tan importantes, pero todos siempre van a estar arraigados o van a estar siempre fundamentados desde el punto de vista de lo correcto, de lo espiritual, de lo bueno, y realmente es importante conocer estas áreas demás que tenemos pendientes para una construcción de una familia feliz y de una pareja duradera y feliz. Hasta la próxima.